Hola, buenos días, otra vez en las cocinas del restaurante La Granja. Hoy vamos a hacer la elaboración de un arroz para mí un poco peculiar por los ingredientes que lleva. Los presentamos, va a llevar lo que es sepia en su tinta para hacer un sofrito junto con tomate y el ajo, que lo tenemos aquí. Vamos a utilizar el ajo morado, ¿vale? Vamos a utilizar gamba fresca, roja, con ajos tiernos, y el arroz que hemos utilizado para la elaboración de este arroz es de la variedad marisma, ¿vale? Vamos a levantarlo un poco con un poco de sal para que cuando esté el aceite un poco hirviendo no nos salpique. Empezaremos con el sofrito de lo que es la sepia. Estáis apreciando que está cambiando el aceite de color, nos va soltando la tinta. Vamos a añadir el tomate y vamos a añadir el ajo picado. Vamos a mover. El tomate lo que nos hace es pararnos la ebullición, pero nos va a dejar, junto con la tinta de la sepia, un sabor fabuloso. El fumé lo tenemos allí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tan en crudo, vamos a dejarla medio minuto en el fumé que vamos a utilizar para cocinar el arroz. Vale, ha levantado ya, y lo que vamos a hacer ahora es añadir lo que es el arroz. Añadimos el arroz y añadimos el pimentón dulce. Perfecto. Vamos a sofreírlo bien sofrito. Las características de este arroz marisma os lo explico un poco. Vale, es un grano cultivado aquí dentro del Parque Nacional de la Albufera. Es un arroz muy grande, muy cremoso, tiempo de cocción sobre los 16 minutos, y es un grano que tiene un alto porcentaje de amilopectina, que, como sabéis y hemos repetido en varias ocasiones, lo que nos va a permitir es un poder de absorción muy bueno. Añadimos el ajo y vamos a sofreír un poco junto a los granos de arroz y la sepia. Vale. Lo que vamos a hacer ahora ya es añadir lo que es el fumé, que, como hemos dicho anteriormente, lo teníamos levantado. Vamos a añadirlo, ¿vale? Y añadimos perfecto. Will you listen now? I miss you. Where are you hiding? Miss you. Your soul's not lighting up now. I miss you and the hope won't shining through you. Did someone hurt you? You given to right?
Vale, y por último, el último elemento que llevará este arroz que estamos elaborando es la gamba. Hemos dejado transcurrir 5 minutos desde que ha empezado la ebullición total. Entonces es cuando añadimos la gamba roja. Library to fear right around you. Power stronger, liberty. I would forgive you if you would be the change again, and I could support you if freedom rang aloud again. You're the same. We're men with courage, stand somehow. You're the same. Will you listen now? I miss you, overturning exact missives of Commander-in-Chief. Buenos días otra vez. Hemos terminado lo que es la preparación del arroz que hemos elaborado hoy y lo vamos a presentar. ¿Vale? Es un arroz que, como hemos dicho anteriormente, lleva lo que es la sepia en su tinta. La sepia en su tinta lleva ajos tiernos, lleva un sofrito de tomate con ajo, ¿vale? Y el último elemento que hemos añadido es la gamba roja, ¿vale? Lleva el fumé, que lo habéis visto cómo lo hemos trabajado, ¿vale? Y hemos utilizado la variedad de grano, el marisma, ¿vale? Como hemos dicho, dentro de lo que es el Parque Natural de la Albufera, el término municipal de Sueca. Y como siempre, muchas gracias por la atención y si queréis podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube. Buenos días y hasta la próxima.